Hola a todos, yo soy Simone Manrique. Y yo, Luciano Manrique. Juntos creamos este espacio para desmaquillarse el alma, donde nos mostramos tal y como somos, con nuestras luces y sombras. Aquí nos quitamos la máscara que usamos día a día y nos aleja de mostrar nuestro auténtico yo. Bienvenidos. En los anteriores episodios hablamos sobre nuestro testimonio de cómo vivimos la adicción de Luciano, contándolo desde las dos partes, desde Luciano y yo como hermana. Y hoy queremos hablar sobre una de las razones por las cuales decidimos arrancar este podcast ahora y no después. Pues yo desde hace un año por ahí quería empezar este podcast con temas de crecimiento personal. Luego Luciano me dijo que él también quería ser parte de este proyecto, pero no arrancamos de una porque yo empecé una maestría de coaching de vida, me iba a casar y bueno, muchas excusas que yo misma me puse. Al final Luciano me dijo, Simo, ya, arranquemos de una. Y yo le dije que todavía no estábamos preparados, que falta mucho por aprender. Bueno, seguía con mis excusas. Pero él me dijo, no, Simo, es ya, ya arranquemos. En resumen, él fue el que me animó a no procrastinar más el lanzamiento de este podcast. Y en este episodio queremos hablar sobre este tema que me encanta y que nos afecta a todos, y es la procrastinación por esperar el momento perfecto. Hola a todos, como mi hermana dijo, pues vamos a hablar hoy de la procrastinación, un tema que realmente me ha llamado mucho la atención y quería decirte, Simo, que como has dicho, la procrastinación es algo que realmente a todos nos cuesta. Y en mi caso, las principales razones por las que aplazo las cosas son el miedo y la pereza. Siento que al final del día son excusas, excusas que nos ponemos y lo que me ha resultado para tener un cambio en esta parte de mi vida es simplemente empezar. Y no esperar a que me sienta bien o a que no tenga miedo, solo empezar. Y me he dado cuenta que el simple hecho de comenzar eso que tanto quería hacer me da el impulso para seguir y mantenerme haciéndolo. Totalmente de acuerdo, Lucy. Creo que cuando ponemos en marcha un proyecto que teníamos en mente desde hace tiempo, ya lo que viene de ahí en adelante es solamente motivación. Sin embargo, como seres humanos tendemos a esperar ese momento perfecto. Por ejemplo, para arrancar con este proyecto, este podcast, yo estaba pensando que no teníamos los micrófonos ideales, que no teníamos cámaras o una producción súper, no sé, experta o como lo veo yo de otros podcasts. Entonces quería como hacer las cosas demasiado perfectas, pero en realidad son excusas que yo misma me estaba poniendo para no arrancar, porque finalmente podemos arrancar con lo que tenemos y declararnos aprendices en el tema para luego llegar a ser expertos. Para empezar, es importante entender que la procrastinación y el perfeccionismo a menudo van de la mano. Y esto tiene mucho que ver con nuestro nombre, desmaquillarnos el alma, porque en realidad cuando nos maquillamos, cuando queremos cubrir algo de nosotros que no nos gusta, es porque queremos ser perfectos ante la sociedad o ante los demás o incluso ante nosotros mismos. Estamos buscando que todo sea perfecto antes de empezar, pero en realidad este deseo de perfección nos paraliza. Creemos que al esperar el momento perfecto evitamos errores y fracasos, pero lo que realmente estamos haciendo es evitar la acción. Y lo peor de todo es que yo en mi vida he tenido muchas situaciones donde me he dado cuenta que no hay nada mejor que empezar, pero vuelvo y caigo en el mismo error de pensar que tengo que esperar el momento ideal para comenzar cualquier proyecto. Para quienes no lo saben, la procrastinación es el hábito de retrasar actividades o tareas importantes y sustituirlas por otras más irrelevantes o agradables para nosotros. Pero en muchas ocasiones esta procrastinación se da por la búsqueda del momento perfecto. Pero esta es una forma de autosabotaje que puede impedirnos alcanzar nuestros objetivos y nuestros sueños. Ahora me gustaría dar un ejemplo mío que fue apenas salí de rehabilitación. Tenía un montón de planes, tenía digamos un horario que quería seguir durante mi día a día
pero pues fue difícil para mí empezar a hacerlo. Y ahí digo que fue cuando empecé a procrastinar. Empecé a decir como, bueno, mañana lo hago y así fue día tras día, como por durante una semana más o menos. Y eso que digamos apenas ahí, yo ya tenía muchos hábitos establecidos en la fundación, pues em, nos hacían tener un horario que teníamos que cumplir obligatoriamente, entonces siento que era más fácil para mí, pero al tener esa libertad de salir y estar, digamos, en mi casa y poder hacer lo que yo quisiera, empecé a posponer cada cosa que tenía como objetivo. Para contarles, esos objetivos eran más que todo durante el día hacer un montón de cosas, digamos, hacer ejercicio, leer, levantarme temprano, en resumen, tener un día bastante productivo. Pero como digo, con la libertad y todo eso, empecé a refugiarme, digamos, en la pereza, en la libertad, y pues puse muchas cosas que en verdad estaba haciendo y quería hacer. Entonces, digamos que eso es un poquito como un ejemplo que les puedo dar. Y cómo lo resolví, como dije antes, simplemente haciéndolo. Comencé por levantarme más temprano y como digamos ya lo estaba haciendo, pues obviamente fue más fácil, pero igualmente como que al simplemente hacerlo me di cuenta que me sentía bien, que eso que dije, digamos la pereza o el miedo, se iban al simplemente hacerlo y fue mucho más fácil como cogerlo como hábito, que siento que los hábitos son algo muy importante que van muy de la mano con esto de la procrastinación, ya que uno al dejar de posponer y procrastinar, lo que uno conforma son hábitos. Y la idea es ser constante con eso y mantenerlos. No había pensado en esto que hablas un poquito, que cuando estabas en la fundación, pues era todo más fácil porque tenías personas que estaban ahí poniendo como las reglas sobre la mesa y que tocaba cumplir sí o sí. Y creo que en nuestra vida, como no tenemos a alguien que esté encima de nosotros diciéndonos, párate temprano, ve, haz ese ejercicio, entonces, pues no lo hacemos. O sea, si no está alguien ahí diciéndonos, tienes que hacer esto porque o si no te califico mal, porque pues me imagino que en la fundación si estas reglas estaban y alguien no las cumplía, pues tenía cierta o castigo o bueno, algo que no quería tener la persona por no cumplir con esto. Y en nuestra vida, por lo general, no tenemos a alguien así, pues a menos que tengamos un jefe en el trabajo que pues por no cumplir con nuestros horarios de trabajo o si no vamos a clase en el estudio, pues perdemos la clase. Entonces, cuando se trata de tener hábitos como tal, creo que un tema que nos dificulta cumplir con ese objetivo es que no tenemos un jefe ahí y el jefe tiene que ser nuestra propia mente. A mí me ha pasado muchísimas veces con el ejercicio, por ejemplo. Yo he procrastinado muchas veces empezar a hacer ejercicio simplemente por pereza y cada día me pongo una excusa más. Y a veces entonces si es miércoles, digo, bueno, el lunes de la otra semana ya empiezo. Y en realidad he pospuesto el ejercicio muchas veces en mi vida. Digamos que ahorita ya hace parte un poco más de mi vida porque lo relacioné hacer ejercicio con sentirme bien más que con el simple hecho de verme bien. Pero bueno, esto es otro tema, simplemente quería dar el ejemplo que me ha pasado muchas veces con el ejercicio. Hablando de eso que mencionas también, pensando, digamos, a mí me pasa mucho que, digamos, hoy no hago nada, por ejemplo, y al día siguiente digo, como hoy no hice nada, me siento mal, entonces mañana no va a hacer nada por lo que hoy tampoco hice. Y así se va volviendo como un ciclo que digo, como que autosabotaje, me culpo por de pronto o no haber hecho nada hoy, pero uno no debería pensar así, debería pensar es al revés, hoy no hice nada, entonces mañana pues me voy a esforzar por cumplir lo que hoy no hice. También me hiciste caer en cuenta, Simo, que cuando estuve en la fundación fue bastante fácil como tener esos hábitos que construí, ya que pues teníamos reglas, teníamos obligaciones que nos eran impuestas por la fundación y si no las cumplíamos pues teníamos, por así decirlo, algunas consecuencias. Entonces obviamente eso me impulsó y me mantuvo como al margen y me hizo crear nuevos hábitos, pero claramente al salir y tener la libertad fue mucho más difícil mantenerlos, pues porque tenía mi tiempo libre, yo decidía qué hacer y si no lo hacía, realmente no tenía consecuencias. Eso es lo que creemos. Cuando procrastinamos cosas que no son una obligación, es decir, que no tenemos un jefe encima
o alguien que nos esté poniendo reglas, tendemos a creer que no hay consecuencias porque no hay nada tangible o medible como consecuencia. Pero cuando procrastinamos eso que queremos empezar, un hábito, un proyecto, un sueño, sí tenemos unas consecuencias. Primero que todo, perdemos tiempo valioso. Cada día que esperamos es un día perdido, que podríamos haber utilizado para avanzar hacia nuestros objetivos. Segundo, esto aumenta nuestra ansiedad y el estrés. Cuanto más ponemos en pausa algo, más grande y abrumadora se vuelve la tarea en nuestra mente. Además, esta procrastinación afecta nuestra autoestima. Sentimos que no estamos logrando nada y esto puede generar un ciclo de negatividad y autocrítica. Y estas consecuencias también las tenemos de modo positivo cuando arrancamos ese hábito que queremos o ese proyecto o ese sueño. También empezamos a sentir que nuestra autoestima sube, nuestros niveles de estrés y de ansiedad disminuyen y empezamos a sentir que estamos aprovechando el tiempo, lo cual nos hace sentir felices con lo que estamos haciendo. Estoy segura que si ustedes analizan en su vida las veces que han procrastinado algo y cómo se han sentido después de eso, van a saber que sienten alguna de estas cosas que estoy mencionando, porque a mí me ha pasado. Yo quiero hablarles de un ejemplo positivo en cuanto a que me di cuenta que no era necesario esperar el momento perfecto para iniciar con un proyecto y fue cuando inicié con mi empresa. Hace 7 años yo no tenía conocimientos de maquillaje y peinado, pero por cosas de la vida empecé a tener clientas de maquillaje y peinado. Para resumir un poquito la historia, yo estudié administración de empresas y después me especialicé en asesoría de imagen. Empecé a dedicarme a esto, pero por cosas de la vida tuve una clienta que quería maquillarse conmigo para su boda. En ese momento yo inmediatamente dije, no, yo nunca he maquillado a una novia, ¿cómo voy a hacer esto? Nunca he estudiado para esto y tenía en mi mente que uno tenía que prepararse demasiado para iniciar como hacer cualquier cosa. Dentro de lo que yo había estudiado de asesoría de imagen, tuve una clase nada más de maquillaje, pero pues era muy básico lo que yo había aprendido. Y cuando yo dictaba como las charlas o las asesorías a mis clientas, yo les daba alguna recomendación de maquillaje. Esta clienta quería que yo la maquillara porque le gustaba como yo maquillaba. Ella me insistió y así fue como empecé a maquillar novias. Poco a poco me fui capacitando más y poco a poco esta empresa empezó a crecer y a formarse como lo que hoy en día es Sophisticated. A veces queremos tener la certeza o la claridad de cómo hacer las cosas, pero no nos damos cuenta que esa certeza o esa claridad se va construyendo con el tiempo. Entonces yo al principio, cuando empecé con esta empresa, no tenía para nada claro cómo empezar una empresa o cómo maquillar ni siquiera. Pero con los fracasos, los errores, fui aprendiendo poco a poco, me fui capacitando cada vez más y así se va construyendo un proyecto o un sueño. Si yo hubiera seguido con la máscara puesta de querer ser la experta en maquillaje y peinado, o de tener todo el conocimiento sobre cómo formar una empresa, jamás lo hubiera iniciado y no tendría la empresa que tengo hoy en día. Bueno, hablando de esto, también quería hablar un poquito de algo que se me acaba de venir a la cabeza y es de la comodidad. Creo que esto va muy de la mano a todo esto de la procrastinación y también les quisiera dar un ejemplo de cómo yo procrastiné también mucho antes, digamos, de estar en rehabilitación y que va muy de la mano con la comodidad. Em, Mucho antes de entrar allá, pues yo digamos que tenía una vida muy vacía y me centraba mucho en la diversión instantánea, en la satisfacción instantánea. En esto iba a fiestas, tomaba, me drogaba algunas veces y siento que de alguna manera me fui como sintiendo como con ese ambiente, con todo esto, siendo que en el fondo quería cambiar. Desde mucho antes de haber entrado tenía ideas de empezar a hacer plata o meterme al gimnasio, hacer cosas, digamos, productivas por mi vida, pero realmente nunca las
hice por esa comodidad en la que estaba. Me sentía cómodo en ese ambiente en el que estaba, en las cosas que hacía. Me sentía tranquilo de alguna manera, a pesar de que nada de esto me beneficiara. Y para ponerle otro nombre a esta comodidad sería la zona de confort, que siento que es algo que me hizo mucho daño a mí en ese entonces y obviamente aún sigo estando en zonas de confort, pero no tanto a menudo, y que así como a mí me hizo daño, seguramente a muchas personas también. Por eso siento que es muy importante salir de esta zona de confort y siempre estar en constante incomodidad. Puede que suene raro que diga que tenemos que estar en incomodidad, pero pues digamos que he investigado acerca de estos temas de la zona de confort y la comodidad y todo eso. Y una de las formas de dejar de procrastinar sería esta, salir de la zona de confort. Y eso se hace pues estando incómodos. También esto ayuda a dejar de ser conformistas porque uno al estar incómodo pues no se conforma con cualquier cosa. Además de esta estrategia que les acabo de mencionar, investigué un poco más y les voy a comentar algunas otras que les pueden ayudar con todo este tema. La primera sería aceptar la imperfección. Trata de reconocer que nada será perfecto y que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Es mejor hacer algo imperfecto que no hacerlo en absoluto. La otra sería dividir la tarea. Descomponer la tarea en partes más pequeñas y manejables. Esto hace que sea menos abrumadora y más fácil de empezar. También pueden establecer plazos. Ponerse fechas límites puede ayudar a evitar la procrastinación. Si sabemos que tenemos un plazo, es más probable que comencemos la tarea. Esta que viene ya la hemos mencionado. Sería tomar acción inmediata. A veces lo más difícil es dar el primer paso. Decidir tomar una pequeña acción inmediata puede ser el impulso necesario para empezar. Y por último sería buscar apoyo. Hablar con alguien sobre nuestros objetivos y pedir ayuda puede ser muy motivador. Un amigo, un mentor o incluso un grupo de apoyo puede ayudarnos a mantenernos enfocados y responsables. Realmente esta siento que ayuda porque tú al hablar las cosas que, digamos, te impiden seguir adelante, pues manifiestas y te das cuenta de lo que realmente. Por ejemplo, yo uso bastante esta estrategia. Yo voy bastante a charlas de rehabilitación y también tengo un mentor. Y como digo, al hablar todo esto con ellos, primero pues me dan muchos consejos que son muy buenos. Y al hablar las cosas y expresarlas en voz alta es muy distinto que tenerlas solamente en mi cabeza. Adicional a esas estrategias, yo quiero hablarles de otra estrategia que a mí me ha funcionado y es verme como principiante de las cosas que voy a realizar. Eso no está mal. Siempre se empieza por algo. El personaje que hoy es experto, ayer fue principiante. Es decir, nadie nace aprendido. Todos estamos en un proceso de aprendizaje en esta vida y en cada proyecto que iniciamos estamos como principiantes en algún momento. Nadie nace experto desde el principio. En este momento, Luciano y yo estamos permitiéndonos ser principiantes de este podcast. No somos unos expertos en esta grabación, repetimos una y otra vez, corregimos ciertos errores, nos estamos permitiendo avergonzarnos en ciertos momentos, estar expuestos al público, a las críticas, nos estamos permitiendo equivocar. Le estamos perdiendo el miedo a quitarnos esa máscara de la perfección que nos quita la posibilidad de tener una mentalidad de crecimiento y de estar en constante curiosidad para poder aprender cada día. Así que mi consejo el día de hoy es que lo hagamos con lo que sabemos, porque cuando sepamos más, lo haremos mejor. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y como yo he dicho antes, la idea de este podcast, principalmente la mía, es poder ayudar a la gente. Entonces espero que todos se lleven un poquito de todo esto que hablemos aquí y que puedan mejorar en muchos aspectos. Gracias. Y recuerden, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Nos vemos en un próximo episodio.